Muy bien. Estamos en 2 de Samuel, capítulo 1, y yo he titulado este mensaje La Gran Noticia. No sé si os habéis dado cuenta de que hace poco estuvieron recordando en la televisión y en los periódicos el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Yo recuerdo estar sentado delante de la televisión mientras esa noticia se desarrollaba, y yo no podía dar crédito a lo que estaba mirando. 2 chicas norteamericanas habían venido a casa a comer con nosotros, y ellas miraban la tele y no entendían lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible algo así? Y mientras estábamos viendo las noticias, se ve una sombra y ¡bam! Otra explosión, el segundo avión. Yo veía aquello y digo, esto no es posible. Y a mí también se me vino a la mente con esto de La Gran Noticia, un momento en el que yo estaba tranquilo allí en mi cama de estudiante en los Estados Unidos. Bueno, cuando estoy solo en la cama estoy tranquilo. Y como Anne estaba estabas en Alemania, ¿no? Pues estaba tranquilísimo. Y entonces conecté la radio de alguna manera. Y estaban hablando en la emisora norteamericana de la caída del muro de Berlín. Yo no me lo podía creer. Yo había pasado el muro de Berlín y yo creí que era una broma de mal gusto. Pensaba, seguro que es el Día de los Inocentes aquí en Estados Unidos y yo no me entero. Pero yo había estado 2 años antes allí y todo el poder del comunismo se exhibía allí con un descaro total. Os lo confieso, yo no me podía creer esa noticia. Y lo mismo nos puede suceder cuando un amigo o un familiar muy querido mueren de forma inesperada, ¿verdad? La mente se cierra, no te lo puedes creer y luego viene el dolor, la tristeza, el duelo, el llanto. En fin, que nos cuesta procesar algo tan fuerte que nos saca de las casillas, que nos arranca de lo que es normal, de lo que nosotros estamos esperando. La noticia que le llega a David es una noticia muy fuerte. En esta historia, si tenéis vuestras Biblias abiertas, podréis ver que David oye de la muerte de Saúl. David ha vuelto de derrotar a los amalecitas, está en un momento de victoria, y entonces llega un hombre que con los vestidos rotos se postra en tierra, dice el versículo 2, y le hace una reverencia a David, y David le pregunta, ¿de dónde vienes? Y entonces dice, me he escapado del campamento de Israel. ¿Qué ha pasado? Entonces le cuenta cómo Israel ha sido vencido y cómo han huido, y entonces le dice, muchos del pueblo cayeron, versículo 4, y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las noticias, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Y el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine del monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y yo dije, ¡heme aquí! Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. Vamos a dejarlo aquí el texto, queridos. La noticia que le llega a David es una noticia muy fuerte, aunque no es tan inesperada como parece. Los filisteos se habían reunido todos para plantar batalla a Saúl, para desafiarlo. Y la noticia que le llega a David no puede ser más concisa ni más clara. El pueblo ha huido de la batalla y también muchos del pueblo han caído y han muerto también Saúl y su hijo Jonatán. ¿Quién había predicho aquello?
¿Quién lo había anunciado? ¿Quién se acuerda? ¿Samuel o la bruja? ¿La bruja o Samuel? No lo sabemos, ¿vale? Pues acababa de pasar justo lo que en aquel encuentro en la tercera dimensión con la bruja y tal, se le había dicho a Saúl. Saúl y sus hijos muertos. Jonatán y su hermano bajo la espada de los filisteos, mientras que Saúl se suicida para no caer preso en manos de sus enemigos. Ahora Saúl está muerto. ¿Cómo impacta esta noticia a David? ¿Qué es lo que David siente? Pues queridos, imagínate algo así, tu peor enemigo, años detrás de ti, y ya no te va a perseguir nunca más. El que buscaba apagar tu vida ya no vive. El que quería tu muerte está muerto. La espada que iba a matarte lo ha matado a él mismo. Y esta noticia significaba para David un alivio total. Un montón de obstáculos se quitaban de un plumazo de su vida. Una vida peligrosa, incierta, triste, una huida que lo llevaba de un desierto a otro, perseguido y obligado a cambiar de una y otra vez a un lugar y otro. Lo hemos visto refugiado en cuevas, lo hemos visto huyendo al extranjero, lo hemos descubierto en sitios inhóspitos, lo hemos visto cómo los espías iban a por él, no sabía quién era su amigo ni su enemigo, no sabía cuándo le iba a tocar correr de nuevo. Pero es curioso, cuando le traen la noticia de la muerte de su archienemigo, no observamos en su corazón ni pizca de alegría, aunque yo creo que el alivio que su alma sentiría sería grande. Años huyendo, y ahora eso se había acabado. A la vez, aquella noticia era el toque de campana, la señal de Dios, que dentro de muy poco, la promesa que lo había seguido durante años de que David iba a subir al trono, iba a cumplirse. Queridos, fijaos, había una promesa de Dios para su vida, pero las experiencias que David había tenido todos esos años eran más bien una experiencia para ser incrédulo, perseguido. Sus propias dudas, la falta de apoyo de los suyos, siempre en una situación precaria. Es decir, nada apuntaba a que la promesa de Dios para su vida se fuese a cumplir en algún momento. ¿Y qué diremos también de los momentos cuando David tuvo a Saúl a tiro? Pudo haberlo matado, pero confió en las promesas del Señor para su propia vida y creyó en contra de todo lo que lo rodeaba. El que haya escuchado el mensaje de esta mañana ya se está acordando del mensaje. Aquí hay una promesa, aquí hay una palabra de Dios sobre una vida, pero todo lo que está pasando o ha estado pasando alrededor apuntaba en contra, iba en contra. David podía haberle dicho al Señor, me cachis, oye, o podía haber cogido el atajo que siempre te lleva abajo y podía haberle arrebanado la cabeza a Saúl, pero no lo hizo. Este hombre realmente es ejemplar en tantas cosas y él espera a que Dios cumpla la promesa para su vida. Yo creo, hermanos, que esta es una de las lecciones más fuertes de la vida de David. Él creyó en contra de la realidad que lo estaba rodeando, en contra de las pruebas, en contra de todo. Él creyó que Dios iba a llevar a cabo su propósito en él. No porque todo iba bien, sino precisamente cuando todo iba mal e inclusive muy mal. Claro, ahora sabemos que hubo momentos de duda, momentos donde la fe le falló, hubo momentos en su vida donde él pecó, en los que huyó, pero, y ese pero está en mayúscula, pero Dios fue fiel a sus promesas. ¿Tú qué te crees que Dios quiere hacer con esta iglesia? ¿Tú qué te crees que Dios quiere hacer con esta iglesia? Cuando Dios planta una iglesia, es porque Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios es un propósito grande,
es un propósito hermoso. Y no es una cuestión de lo que nosotros pensemos o veamos, sino de la promesa de Dios. ¿Sabes que ni las puertas del infierno pueden contra la iglesia? ¿Sabes que la iglesia es el agente de salvación en el lugar donde Dios la pone? Y eso no nos lo puede quitar nadie, sea cual sea la situación que uno mismo atraviesa. Nosotros podemos de todo corazón confiar en lo que Dios promete. Y no importa, no debe de importar lo que estemos pasando ni lo que pase a nuestro alrededor. Y en ocasiones a veces ni importa siquiera que nosotros mismos demos la talla al 100%, porque a pesar de nosotros mismos, Dios sigue siendo fiel. Dilo conmigo, Dios sigue siendo fiel. Y eso al margen de nuestras propias capacidades. Ahora vemos a David siendo consciente de que la gran promesa para su vida se estaba cumpliendo. Y recordemos, queridos, David venía de derrotar a los amalecitas, había recuperado a sus esposas y a las de los demás, había recuperado a los animales y además las riquezas de aquellos amalecitas. 2 victorias tremendas que había tenido en pocos días. Primero, vence a los amalecitas. Segundo, le traen la noticia de que ese hombre que lo perseguía había muerto. En momentos así, el corazón puede estar en peligro de enorgullecerse, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no era eso demasiada gracia en poco tiempo? ¿No podía perder el equilibrio y olvidarse de dónde procedía aquella gracia? Sabéis, la noticia que Saúl había caído era un peligro para David. Pero tenemos una segunda noticia, que Jonatán está muerto. Jonatán está muerto. ¿Cómo impacta esta noticia a David? Si la primera noticia podría ser interpretada como que Dios había hecho justicia y que lo estaba ayudando para que él llegara a ser rey, esta otra noticia solo lo podía llenar de tristeza. Jonatán, ¿qué era para David? No, era más. Era su gran amigo, era su hermano, lo quería de una forma tremenda. Un hombre que se puso de su lado aun cuando Saúl, su padre, perdía la cabeza por el deseo de matar a David. Yo creo que Jonatán era el único que se atrevía a acercarse a su padre y decirle, oye, papi, estás equivocado. Y se lo dijo, pero Saúl estaba, totalmente desquiciado. Jonatán no escatimó nada para ayudarlo. Fue su amigo fiel en todas las circunstancias. Mirad, la propia familia de David y sus supuestos amigos una vez acordaron apedrearlo. Incluso su familia estaba ahí. Se puso de su lado Jonatán, inclusive cuando eso le supuso que su padre se llenó de ira contra él y casi lo mata. Es que Saúl era un caso, ¿no? Este amigo fiel y único le es arrancado de cuajo de su vida en el momento que debía de haber sido el más gozoso de su vida. ¿Os acordáis lo que Jonatán le había dicho? Cuando tú seas rey, yo seré el segundo al lado tuyo y yo te voy a apoyar. ¡Qué amigazo! No cuando yo sea rey tú me ayudas, sino cuando tú seas rey, yo te ayudo. Cuando se te muere un amigo, aunque no sea el mejor de los mejores, siempre una parte de tu corazón se va con él. Y solo Dios en su sabiduría nos podría explicar el porqué de muchos de esos sucesos. Sin embargo, sí que podemos intentar reconocer algo de la actuación de Dios aquí. La tremenda alegría al derrotar a los amalecitas, el gran gozo de ver la gran promesa para su vida, es decir, la ascensión al trono casi cumplida, todo eso podía haber enorgullecido a David, pero Dios permite que este dolor con la muerte de Jonatán le traspase el corazón y eso lo ayuda a mantenerse humilde, dependiente, interiormente pequeño y aferrado a Dios. ¿Cómo aplicar esto a nuestras vidas? Yo, queridos, me hago sencillamente la pregunta. Si Dios puede ahorrarnos, en vista de lo vulnerable que son nuestros corazones,
para el orgullo y el mal. Si Dios puede ahorrarnos el dolor, la humillación o cualquier otra medida de protección, ¿por qué no lo hace? Y yo veo aquí que a la alegría de David sigue algo muy triste. A la victoria, una derrota. A la euforia, una depresión. ¿Me entendéis? Por ejemplo, cuando os acordáis de Pedro, ¿no? Cuando escucha aquellas palabras sublimes de parte de Jesús, que le había sido, le dice: Pedro, lo que se te ha revelado a ti ha sido algo celestial. Dios te lo ha manifestado, tú serás la roca, etcétera. ¿Qué pasó seguidamente? ¿Os acordáis, no? Pedro se enorgulleció y Jesús tuvo que reprenderlo como nunca antes ni después. ¿Cómo llamó Jesús a Pedro? Eso es fuerte, eso es fuerte. Han muerto muchos, han perdido la batalla ante los filisteos. ¿Cómo impacta esta noticia también a David? Tenemos un elemento aquí que es el mensajero. Yo, la verdad, digo, mira tú, le quitó la corona a Saúl. ¿Pero qué hacía Saúl con una corona puesta en una batalla? Era un tiparrón grandísimo, le llevaba una cabeza a todos los demás y encima la corona. Y ahí iba, venga, a luchar con la corona puesta para que lo vieran bien. Yo no sé, Saúl era un hombre raro, de verdad. Bien. El final del hombre que le trajo la noticia a David no fue nada hermoso, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que él esperaba de David cuando le puso la corona de Saúl y el brazalete en sus manos? ¿Qué es lo que él esperaba? Una recompensa. ¿Y qué es lo que hace David en el versículo 15? Bueno, David mismo no, él delega el trabajo y se lo da a otro. Es decir, este hombre, queridos, cometió un error triple muy grande. Y lo vamos a ver. ¿Qué es lo que hace el mal ahí? Primero, ese mensajero amaba la pasta. Y no era la pasta italiana, sino la otra, el dinero. El portador de esta noticia es amalecita, y yo no sé si él sabía de la experiencia de la que venía David justo en esos momentos. ¿Contra quién había luchado David? Contra los amalecitas. Y aquí viene una amalecita, ¿de acuerdo? La cuestión es que este hombre estaba evidentemente en el escenario de la batalla. No sabemos lo que vio, pero tuvo acceso a la corona de Saúl y al brazalete. Ni corto ni perezoso se hace de estas dos joyas y se da prisa por llegar a David. Y su cálculo era más o menos: David se va a alegrar de que ha muerto. Y si además le digo que lo maté yo, jolines, menuda recompensa. Y se equivocó de plano, totalmente. Hay cosas que la amalecita no podía saber. ¿Sabéis? La muerte de Saúl fue un tremendo juicio que Dios dejó caer sobre un hombre que no sabía arrepentirse, sobre alguien que había sido irreverente y también desobediente. Por eso no está ni tocado ni asustado, porque no entiende lo que pasó, la trastienda de la muerte de Saúl. Para él aquello parece una gran oportunidad para ganar algo. El amor al dinero, queridos, puede ser muy poderoso y puede llegar a llenar tanto el corazón que uno no se dé ni cuenta de lo que Dios está haciendo. Yo no sé quién me contó la historia, pero la foto que estáis viendo no es real, pero me contaron de una mujer que hacía justo eso. ¿Quién nos lo contó? ¿Qué María? Hay más Marías que María. María Dell, sí, una amiga nuestra en Alemania. Una mujer, ¿no era rumana? No era rumana. La carita que pusieron enseguida. No. Esa mujer trabajaba como una máquina y siempre cobraba cash y lo echaba en la bañera de la casa y se metía en la bañera y hacía así con los billetes. Eso era para ella el placer absoluto, total. Por eso valía la pena vivir. Bueno, que no era rumana, tranquilos. Bueno,
el amor al dinero lleva a este hombre de una forma directa a la muerte. Más adelante, cuando David está contando lo que pasó, nos dice en 2 Samuel 4:10, cuando uno me avisó diciendo, he aquí Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias, yo lo prendí y lo maté en Siclac, lo cual fue el pago que le di por sus noticias. Esto es lo que dice David mucho más tarde. Queridos, ¿qué es lo que hizo, vosotros que conocéis las Escrituras, qué es lo que hizo que Gehazi fuese secretamente tras Naamán? ¿Por qué fue detrás de Naamán Gehazi? ¿Naamán quién fue? En general. Exacto, un general leproso. Y el profeta lo sana, le dice, báñate 3 veces en el Jordán. Aquel se cabrea, pues ya podía haberme yo bañado en un río tal, en esta miseria de Jordán, no sé qué, no sé cuánto. Lo hace y sale sano. Entonces cuando le va a dar algo al profeta dice, mira, llévatelo con el viento, yo no necesito eso, Dios lo ha hecho. Y Gehazi, como le gustaba la pasta, no la italiana, volvemos, fue detrás de él y le dice, bueno, mi señor se lo ha pensado. ¿Dónde está lo que nos querías dar antes? ¿Y cómo acabó? ¿Quién se acuerda? Leproso. Acabó leproso. El amor al dinero lo mató. ¿Qué es lo que le costó a Judas su apostolado? ¿Qué precio le puso? ¡Qué miseria! Amor al dinero. ¿Qué es lo que le costó la vida a Acán y a toda su familia? Escondiendo un tesorito debajo de su tienda. Cuando salió a la luz, muerte para él y todos los suyos. ¿Sabéis? El amor al dinero es algo terrible porque es algo que puede cogerte y llevarte a la muerte. El dinero, queridos, es nada. Yo ya estoy orgulloso de ser Natanael o Pastor 6.0. Es una maravilla. En septiembre dicen que me van a pasar a 6.1. No, todavía faltan algunos meses. Y te das cuenta de que eso no vale nada. Y cuando ha tocado la vida de personas, hoy llevamos a una persona a la iglesia y nos dijo, no me llevo bien con mis hermanos, es un desastre. Y Ana y yo le íbamos, o se lo dijo, le dijiste, ¿una herencia? Dice ella, una herencia. El dinero es algo que corrompe de verdad, creemos que puede salvar algo y realmente no es nada. La búsqueda de más, de riqueza, de seguridad, ahí es la puerta para la perdición de millones hoy en día. Mucha gente cae, mucha gente pierde la vida aquí y en la eternidad. Lo dicen las Escrituras en 1 Timoteo 6:10. Fijaos lo que dice. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El dinero no soluciona nada. Yo creo sinceramente, por lo que veo a mi alrededor, que el dinero tiene la capacidad de cegar a la gente. Dejan de ver a Dios, no reconocen lo que es verdaderamente importante y se le da un valor desproporcionado. La señora que se bañaba en sus billetes no es una ficción, es una historia real. ¿Qué le pasaba a aquel hombre? ¿Qué otro error cometió? Aquel mensajero estaba atado a la mentira. Hay pueblos que mienten como urracas. A mí me lo han dicho ellos, yo no los acuso de eso, pero los ecuatorianos me han dicho, nuestro problema nacional es que somos mentirosos. Pero como me estaba diciendo una mentira, no sé si es verdad. La cuestión es, ellos mismos lo reconocen, es un tremendo problema y es algo tan normal allí mentir como aquí respirar. Entonces, es tremendo, ¿no? La cuestión es que el amor al dinero y la esperanza de que le dieran una recompensa seducen al mensajero a mentir.
¿Cómo murió Saúl? ¿Quién se acuerda? Lo hizo a la japonesa. El mismo harakiri, ¿verdad? Pero el hombre lo cuenta de otra manera. Cambia la historia ligeramente y él queda súper bien. Saúl no se atrevía, tenía la espada aquí. Y cuando yo pasé me dijo, tírate encima de mí y mátame. Y yo lo maté, David. Yo maté a tu enemigo. Entonces él cambia la historia ligeramente y al cambiar la historia, lo que él intenta es, pues, lo que acabo de decir, el héroe de la historia. Si hubiese contado la verdad y nada más, seguro que por lo menos lo hubieran dejado con vida, hubiera traído, yo qué sé, para el museo de Jerusalén, la corona de Saúl y esto que llevaba aquí, pero al exaltar que él había matado a Saúl, está pronunciando su propia sentencia de muerte. David, que cuando le cortó un trocito de la capa, se quedó así. Ay, no debía haberlo hecho. Que tuvo oportunidad de matarlo y no lo tocó porque era el ungido del Señor. Y ahora viene uno ahí diciendo, mira, yo me lo cargué, tío, ¿qué te parece? Mira la corona y mira esto. Es tremendo. Así que David en el versículo 16 dice, tu sangre sea sobre tu cabeza porque tu boca ha testificado contra ti. Yo he matado al ungido del Señor. Amados, mira, la mentira es algo de lo que debemos de vivir como si fuera el SIDA. No, peor, es como si fuera el ébola. Es tremendo. Incluso el transformar ligeramente la realidad para salir nosotros mejor tiene en sí mismo una carga explosiva de megatones. A veces se cuenta la historia de una manera que pueda despertar en el otro una cierta reacción, un cierto estado, una cierta opinión, pero eso también es mentira y nos aleja de la verdad. Jesús nos dijo que Él es la verdad y que Dios nos proteja de mentir, porque cada vez que mentimos estamos fuera de Jesús, nos estamos alejando de Él. La verdad por delante es llevar al Señor al lado tuyo. Y todos los cambios ligeros no sirven. También tenía un tercer error este pobre hombre, y es que desconocía totalmente a David. Y me gustaría destacar este tercer error. Él pensaba que David iba a alegrarse, iba a echar un bailecito de esos que a David le gustaba. Pues a David le gustaba bailar, ¿no? Cuando escuchara que Saúl había muerto. Su posición es como la de mucha gente. Piensa que alguien se va a alegrar por tener una ventaja egoísta, ¿no? Y esa es la naturaleza de muchos, ¿no? Probablemente pensaba también que los poderosos tienen su propia agenda y que pasan por encima de los cadáveres sin más. De ahí que esperaba esa recompensa. Ahora, queridos, hay también gente poderosa que ponen a Dios por encima de sus propios intereses. Para mí es un ejemplo, y no me canso de repetirlo, la canciller de Alemania. 2 millones de personas metidas en el país, de gente sin medios, muchos musulmanes radicales, pero ella les abrió la puerta, porque ella dice, como cristianos no podemos hacer otra cosa, no podemos hacer otra cosa, y eso le ha costado millones y millones de votos. Una mujer íntegra, que hace lo que es correcto. Y David era uno de esas personas, todo lo contrario que aquel hombre de instintos tan bajos. Mira, no todos los políticos son unos corruptos. No todos tienen su propia agenda. Y yo creo que hay hombres y mujeres como David que no están persiguiendo sus propias historias, ¿no? Sino que saben que están delante de Dios y que le tienen que dar cuenta. Bueno, aquí lo apunté, ¿no? Con lo de Merkel. ¿Sabéis cuánto por ciento ha perdido ella por lo que ha hecho? 8%. Es decir, casi un 10% de sus votantes le ha dicho, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? ¿Por qué? Porque actúa como una cristiana. Es el primer jefe de Estado en Europa que ha dicho no a la energía nuclear. Vamos a apagarlo todo. ¿Por qué?
porque un cristiano tiene que cuidar, y aunque ella es de derechas, centro derecha, ha dicho vamos a apagar todas las centrales nucleares porque eso es un peligro. Y eso le costó no sé cuántos puntos también. Es decir, que ella podría estar en la cresta de la ola si hiciera lo que la gente considera que debe de hacer, pero ella hace lo que ella considera que es correcto delante de Dios. El amalecita se equivocó de plano por su amor al dinero, por la atadura que tenía con la mentira y por desconocer a David de esa manera. Ojalá que Dios te proteja a ti de estas cosas, de estos tremendos fallos. Me gustaría acabar con el impacto que aquella noticia tiene. Dice el versículo 11 y 12, entonces David agarró sus ropas y las rasgó, y así hicieron también todos los hombres que estaban con él. Y se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. A mí me parece tremendo. ¿Sabéis lo que David hace después de todo esto? De ayunar, de llorar como ellos acostumbraban, se rompían la ropa, empezaban a dar alaridos, lloraban de verdad. Yo no sé cómo se hace eso, algún día lo voy a probar, con una camisa vieja, Anne, tranquila. Vamos a escuchar lo que hace al final del día, es tremendo, se pone y compone una canción. Lo podéis ver en Samuel, 2 de Samuel 1:17. Dice, y endechó David a Saúl y Jonatán su hijo con esta endecha, con esta canción. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Es decir, él escribe una canción y dice, esto en las escuelas. Es como los catalanes. Dice lo que hay que aprender en las escuelas para que la gente piense de esa manera. Pero él lo hace bien, ¿no? Dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Oh hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Menuda canción. Qué profundo, cuánto cariño, ¿no? A mí me gustaría hacer un comentario final sobre nuestro estudio de hoy. David todavía tiene que subir algunos escalones hasta ser proclamado rey de Israel. Eso quiere decir que antes de que él se suba al trono de Jerusalén, tiene que pasar por medio de una guerra civil liderada por Abner, el general de Saúl. Tiene que sufrir el asesinato de ese general una vez que se ha entregado, etcétera, etcétera. Es decir, David cada vez que sube 2 peldaños, tiene que bajar 1. Cada gran alegría va acompañada de la sombra de una tristeza. Y yo, queridos, siento decirlo, pero creo que esa es una de las maneras en la que Dios educa a los suyos para que no se enorgullezcan ni se olviden de Él, sino que permanezcan siempre dependientes, cerca de Él, buscándolo, escuchándolo y en oración. Porque cuanto más quiera encumbrarnos el Señor, a David lo esperaba un trono eterno, porque eso es lo que Dios le dijo. Cuanto más quiera encumbrarnos el Señor, más nos tiene que educar. Y eso no sucede sin dolor y sin tristeza, porque esa es nuestra naturaleza.
Y a mí me encanta una frase o un libro, no sé, de Bill Hybels, que escribe y dice más o menos, tenemos que descender hacia la grandeza. Descendemos hacia la grandeza. Y ese es el método de Dios. 2 pasos para arriba, 1 paso para abajo. 1 paso para arriba, 3 para abajo. Y Él, en su maravillosa omnisciencia, mantiene y sostiene el equilibrio y nos va formando. Por eso, hermanos, busquemos sencillamente aquello que el Señor quiere, que el Señor, lo que al Señor le gusta. Busquemos crecer, y cuando el dolor se abata sobre nosotros y las pruebas, no pataleemos. También ahí hemos de glorificar al Señor y buscar lo que el Señor está haciendo por medio de ese dolor, lo que está haciendo en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de acercarnos a todo. Muy bien, que el Señor bendiga su palabra en vosotros. Amén.